Primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle partiendo de aquel pasaje, le anunció el Evangelio de Jesús. Siguieron adelante. Llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro. Bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El libro de los Hechos de los Apóstoles nos habla ahora de la misión evangelizadora del diácono Felipe. El Espíritu Santo aparece también como protagonista en la evangelización naciente del Evangelio. Así que primero un ángel del Señor le dice a Felipe: mira, levántate, toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza. Jerusalén dista de Gaza como unos 110 kilómetros. Y Felipe se encuentra con un seguramente judío, un etíope, funcionario de Candaces, reina de Etiopía, que era administrador de los tesoros del reino. O sea, no era cualquier persona. Pero dice San Lucas en el libro Hechos de los Apóstoles que había ido a Jerusalén. Estaba de regreso ya de Jerusalén. Había ido a adorar a Dios. Se trata seguramente, hermanos, de un judío etíope, que había judíos en aquella región nacidos allá, pero bien sabemos que los judíos tenían por ley peregrinar durante las festividades, o por lo menos en otro tiempo,
a la ciudad santa de Jerusalén. Este hombre era un judío piadoso. Y entonces Felipe se acercó al carro del etíope, un carro, una carroza pues tirada por caballos, jalada por caballos, no estemos pensando en un automóvil, claramente que no. Entonces iba en su carroza jalada por caballos, pero era piadoso e iba leyendo al profeta Isaías, un pasaje muy bonito. En el libro del profeta Isaías, hermanos, hay 4 cánticos que se llaman los cánticos del siervo de Yahvé, cánticos del siervo de Dios, que parece que están viendo en persona la vida y el sufrimiento de Cristo. Es una profecía, desde luego inspirada por el Espíritu Santo. Bueno, pues el etíope iba leyendo el 4 de los cánticos, que dice así, lo voy a repetir porque realmente es hermoso. Como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así él no abrió la boca y en su humillación no se le hizo justicia. Nos recuerda, hermanos, ese pasaje de la pasión de Cristo, que no blasfemaba, que no gritaba, que no amenazaba a los que se burlaban de él, a quienes lo golpeaban, a quienes le daban jalones de la barba, a quienes lo escupían. Y ya colgado en la cruz seguían las injurias, y Cristo como un manso cordero. Efectivamente, hermanos, el cordero, el animalito, el cordero tiene la característica de que cuando lo trasquilan o cuando lo matan, no hace escándalo, es manso, es humilde. Por eso se utiliza también como una figura de Cristo, nuestro Cordero de Dios. Y se acerca el diácono Felipe y le dice, hey, ¿entiendes lo que vas leyendo? Dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? A ver, sube al carro también para que platiquemos. Y entonces el diácono Felipe, partiendo de este 4 cántico del siervo de Yahvé, contenido en el libro del profeta Isaías, le explicó que se aplicaba a Cristo. ¿Quién era Cristo? ¿Qué era necesario para lograr la salvación? Y le fue explicando con toda calma. El Espíritu de Dios sin duda obró en el interior de este hombre que tuvo fe suficiente. Iban pasando, seguramente había allí algún arroyito, algún oasis, no lo sabemos, pero el etíope le dice al diácono Felipe, oye, aquí hay agua, ¿hay algún impedimento para que tú me bautices? Ninguno, si tú crees en Jesús. Creo, dice él, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces, hermanos, esa es la condición siempre, creer para poder entrar en el reino de Dios. E inmediatamente se hizo bautizar por el diácono Felipe, que lo bautizó, como ya sabemos, y como se hace hasta ahora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Apenas iban saliendo del agua cuando el Espíritu Santo otra vez arrebató al diácono Felipe, que de pronto se encontró ahora en la ciudad de Azoto. Azoto, hermanos, todavía existe, está al sur de Tel Aviv. Tel Aviv había sido la capital de Israel, ahorita ya reconocieron a Jerusalén últimamente. Tel Aviv, entonces, está un poquito más al norte de este lugar donde de pronto el Espíritu Santo dejó al diácono Felipe, que se fue caminando por toda la costa, hasta arriba, hasta Cesarea Marítima. Por lo pronto, el convertido, el bautizado, dice San Lucas, se fue lleno de alegría por haber tenido la fe en Cristo
y por haber recibido el bautismo. El bautismo, hermanos, qué hermoso sacramento del que nosotros también debemos sentir alegría, felicidad auténtica, porque el bautismo nos ha hecho hijos de Dios. El bautismo nos manifiesta como auténticos discípulos de Cristo. Y así el Evangelio, hermanos, se fue extendiendo gracias a estos intrépidos predicadores que entregaron su vida entera. No eran ratos, no eran momentos, no eran fines de semana. Fue la vida la que consagraron a la predicación del Evangelio de la salvación. Que Dios también nos conceda a nosotros, hermanos, ser misioneros donde estemos, misioneros de la palabra de Cristo, anunciadores del Evangelio del Reino, propagadores de la fe en Cristo, para la salvación nuestra y la salvación de nuestros hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Feliz y bendecido día tengan todos ustedes, muy queridos hermanos.